Bien, entonces les decía, acá les compartí, aparte de la consigna, cómo quedaron los grupos de trabajos prácticos que le había puesto. Acá, grupos de trabajos prácticos. Hubo una sola tanda de chicos que no llegaron a completar, casi ya les armé los grupos. Los renumeré en orden según cómo fueron completando, que así quedaron conformados de esta forma. Lo pueden ver después acá. E igualmente yo les agregué en la consigna del trabajo práctico justamente la conformación de grupos, porque las primeras hojas de la carátula hasta la consigna tienen que presentarlo todo eso, solo modificando la carátula que les compartí, tanto el editable en Word como en PDF. Bien. Y estas son dos planillas modelos de Excel que las pueden utilizar para resolverlo. Ahora lo vamos a ver después. Bueno, entonces, en el día de la... Profe, buenas tardes. Una aclaración nada más. Matías Pasos soy. Sí. Quedó en la planilla como que yo soy de Buenos Aires. Yo soy de Avellaneda, de Ah, Zona listo. Avellaneda. O sea, lo modifiqué yo en el Excel, pero no sé si quedó la modificación en el. A ver. Pero bueno, en el PDF figura como Buenos Aires para que no genere problemas administrativos en un futuro. Ah, listo, no me di cuenta. Después te lo Ah, corrijo. Había dale, entendido no hay la clase problema. pasada que eras de Buenos Aires, por eso. No, lo que pasa es yo lo que dije, por ahí generó confusión eso, que yo empecé la carrera de ingeniería Ah, civil en la Universidad de Buenos Aires, pero en la UBA. Y después me pasé a lo que es la UTN, a sí. la Regional Buenos Aires, a terminar, digamos, la carrera. Por ahí por eso se generó la confusión. Listo, listo, listo. Está bien. Bueno, entonces, eh, dicho eso, ahora después lo corrijo. Bueno, estoy compartiendo esta pantalla. En el día de la fecha vamos a ver lo que es obra básica. Bien. Profe, Sí. hay un compañero en sala de espera. A ver, espera. No me salta. Para que Qué ya raro. deshabilité la sala de espera, casi ahí ya puede ingresar. Ah, bueno, le digo que pruebe de nuevo. Bien. Entonces, si bien ahora después, si queda un rato de clase, Néstor va a explicarlo, lo que es estudios previos, es decir, todos los estudios que tenemos que considerar desde el punto de vista geométrico o estructural para proyectar un camino. Nosotros vamos a empezar a ver lo que es obra básica y movimiento de suelo. Capaz que muchos de los que ya cursaron construcción de carreteras como materia electiva o si lo van a cursar este año, pueden que algunos de los temas se pisen, principalmente en la parte constructiva. Bien, pero tenemos que entender que obra básica, vamos a poder hablar de terraplenes, desmontes, pero es todo aquello que nos va a permitir generar una subrasante o un nivel de proyecto del camino, y a partir de ese punto se va a poder construir o un camino pavimentado, asfáltico, rígido, una vía férrea, entre otros. Entonces, dependiendo, todos sabemos que ¿cómo se llama? El nivel del terreno es variable y no siempre va a coincidir, según lo que vieron en vías de comunicación, uno, no siempre va a coincidir el nivel de nuestro proyecto con el nivel real del terreno. Bien, entonces, para poder construir estas obras de tierra, terraplenes, desmonte, lo que tenemos que hacer es un movimiento de suelo. Entonces, el movimiento de suelo lo que nos va a permitir es construir o ejecutar obras de tierra que son necesarias para obtener las alineaciones, niveles, caminos fijados en los planos del proyecto, del camino fijados en los planos del proyecto, para lo cual tenemos que conocer distintos parámetros. Primero, ¿cuál es el perfil longitudinal del terreno? Asimismo, dependiendo de cómo sea la topografía, se tienen que hacer, perdón,
se tienen que hacer perfiles transversales, por ejemplo, si es un camino en zona llana pueden ser cada 100 metros, o en zonas montañosas 25, lo mismo en ciudad. Todo eso ¿para qué? Para saber justamente el nivel del terreno que tenemos y compararlo contra nuestro nivel de proyecto. Ahora bien, también tenemos que saber cuál es la conformación del terreno. Tanto estructuralmente podemos decir, o mejor dicho, qué tipo de suelo existe en nuestro terreno. De esta forma vamos a empezar a saber cuáles son las características, si tenemos napa freática, algún problema de hielo o deshielo, o si es turba o materia orgánica. Si es un suelo de esas características, por ejemplo, o capaz que tenemos la capa superior de nuestro perfil longitudinal, está conformado por algunos de esos materiales, y si nuestra capa de proyecto es inferior porque tenemos que hacer un desmonte, ese material vamos a tener que tratar de quitarlo para lograr que nuestro suelo tenga, o nuestro suelo que va a recibir la obra de suelo y la obra de tierra, tenga la resistencia adecuada para el mismo. ¿Y esto por qué? Ahora lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero, adelantándonos un poco, bien, nosotros tenemos, por ejemplo, un terraplén. Y este es nuestro nivel de terreno. Obviamente nuestra cota de proyecto, que es la superior, es superior o es mayor que nuestra cota del terreno natural, razón por la cual tenemos que elevar el nivel de la carretera mediante alguna obra de tierra, en este caso un terraplén. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, y esto es concepto para todos, nosotros tenemos por la parte superior un tránsito que circula, y fíjense en que la superficie de apoyo, o mejor dicho, en un primer lugar, la superficie superior es mucho menor que nuestra superficie de apoyo. Por lo tanto, las cargas, al ser las mismas, van a generar mayores presiones en las capas superiores de nuestro terraplén o nuestra obra básica, y menores presiones en la capa de asiento. Pero lo que tenemos que buscar es que estas presiones sean resistidas por el suelo que tenemos. Bien. Entonces, estas obras de tierras, una vez que nosotros hicimos los perfiles longitudinales y transversales del camino y vimos la conformación del terreno, al contratar el perfil longitudinal del terreno natural con nuestro perfil de proyecto, nos vamos a dar cuenta que hay lugares que puede faltar tierra o tenemos que elevar el nivel, otros que no, y otros que tenemos que desmontar. Entonces, estas obras de tierra, de movimiento de suelo que vamos a hacer, pueden ser de distintos tipos: desmontes o excavaciones, bien, terraplenes o rellenos. Y vamos a ver que un terraplén no es lo mismo que un relleno, principalmente porque un relleno prácticamente lo que se hace es, se los adelanto, si tenemos un suelo de turba o materia orgánica, se lo quita y se vuelve a poner tierra o material de características geotécnicas apropiados para resistir las cargas hasta la misma cota, sin modificar la cota del terreno. Obviamente, en lo que corresponde a desmontes, bien, depende mucho ese talud que se ve ahí al costado de las características de la roca, como así también en este terraplén la estabilidad del talud que tenemos acá va a depender de cómo va a estar conformado. Lo que vamos a ver hoy es cómo se construye una metodología de construcción de terraplenes, conceptos básicos, parámetros a tener en cuenta, como así también en la parte del trabajo práctico es verificar, en el caso de construcción de un terraplén, cuál es la estabilidad del mismo. Es decir, si va a resistir las cargas, si no se va a producir un desmoronamiento o un deslizamiento de tierra que genere perjuicios al camino, como así también a las personas o transeúntes que circulen por el mismo. Bien. Entonces, acá tenemos una sección transversal del camino. Bien, perfil del terreno natural. Se ve que la cota de proyecto es inferior
a la cota del terreno natural, por lo cual es necesario hacer un desmonte. Vean que también lo que se tienen son cuestiones de drenaje, porque este sector de acá va a recibir el agua, con lo cual hay que evacuar todas esas aguas para que no debiliten el camino. El agua es un elemento muy bueno para la construcción, pero operativamente, si no hay una buena canalización de las aguas, puede generar problemas estructurales. Bueno, y lo que es un terrapleno relleno es, si esta era nuestro terreno natural, elevar la cota del mismo. De vuelta, vamos a tener una cuneta recolectora en algún lugar de la misma. Perdón. Una cuneta en algún lugar cada X cantidad de metros. Se tendrá que hacer una alcantarilla, suponiendo que las curvas de nivel van en ese sentido, para poder desagotar las aguas. Y nuestro terraplén, dependiendo del proyecto, puede abarcar solo la rasante, pero es recomendable siempre que tengan una banquina. Otra cuestión importante, que se puede ver en este gráfico, es que nuestra obra de tierra, que a ver si puedo dibujar con un lápiz más fino, acá está, puntero de láser. Nuestra obra de tierra, o por definición terraplén, es hasta este punto. Nosotros lo que vamos a obtener cuando hagamos nuestro terraplén es una elevación de tierras o una obra de tierra, y vamos a obtener una subrasante, definiéndose como subrasante la capa estructural que va a recibir la carga de nuestro paquete estructural. El paquete estructural va a ser el pavimento junto con otras subbases o bases de suelo cemento, suelo cal, granulométricas, entre otras, que van a permitir elevar la resistencia de nuestra subrasante. Bien, pero la subrasante, dependiendo de cómo lo definan algunos, hay distintos autores que lo definen de distintas formas. Bien, hay algunos como que lo definen que es el plano de coloración del terraplén, que es esta línea, y otros que lo definen como que son los últimos 30 centímetros del terraplén, y es el lugar donde se va a apoyar nuestro paquete estructural. Bien, las banquinas también forman parte del paquete estructural, pero pueden ser de otros materiales. En el caso de cuando... Vean otra cosa. Tengo Sí. una acotación. Buenas tardes primero. Y no, nada, que subrasante, como dice Leonel, es, digamos, nuestro punto de partida para una obra estructural. Los autores, como dice él, a ver, lo toman como el inicio de la superficie donde se apoya el paquete estructural, o 30 centímetros por abajo de la rasante del paquete estructural, o el terreno natural donde apoyamos la obra de tierra. Nosotros, para tener un idioma común, lo que vamos a considerar como subrasante es toda aquella superficie donde iniciamos la obra. Entonces, cuando iniciemos el terraplén, nosotros vamos a iniciar desde una subrasante. Y vamos a llegar a otra subrasante que va a ser el inicio del paquete estructural del pavimento. Hasta llegar a la final, que la final sí va a ser la rasante, que va a ser donde la superficie de circulación, digamos. Pero como para que nos quede claro a nosotros, arbitrariamente lo tomamos así, pero si no, muchos autores dicen esplanada lo de abajo, subrasante lo de arriba, y en realidad la subrasante es siempre nuestro punto de partida para, digamos, colocar o construir la obra estructural. Entonces, nada, de donde salimos, porque, a ver, después nosotros vamos a ir viendo en los trabajos prácticos y en las formas de los cálculos y el dimensionamiento de los pavimentos, que subrasante en ciertos casos nos va a dar el dato de la subrasante cuando empieza el paquete estructural, y en otros nos van a dar el dato de la subrasante cuando empieza el terraplén. Entonces, nada, lo tomamos así y... Esquemáticamente lo que dice Néstor es, nosotros construimos nuestro terraplén, esta capa que obtenemos es nuestra subrasante, la subrasante de nuestro terraplén. Vamos a ver después, cuando calculemos pavimentos rígidos o flexibles, que
capaz que es necesario, no se puede apoyar directamente la losa de pavimento rígido sobre esta capa, y es necesaria intercalar distintas capas de bases, subbases, que van a mejorar la resistencia estructural de esta capa. Es decir, se va a construir, por ejemplo, una capa, una subbase de suelo cal, y se va a obtener una nueva subrasante que va a tener un determinado valor soporte. Otra capa de suelo cemento, por ejemplo, y se va a obtener otra subrasante. Y finalmente se va a construir nuestro pavimento de hormigón, nuestro pavimento flexible, y obteniéndose la cota de subrasante. Pero todo esto es lo que va a conformar nuestro paquete estructural. Bien. Y esto es la obra básica. Ahora vean acá, por ejemplo, en el terraplén, que puede pasar dos cosas. Supongamos que acá tenemos, ven acá, acá dice base estabilizada, tiene una capa o lecho de arena y un pavimento rígido o asfalto, supongamos que sea. Cuando se realizó el desmonte, nuestro desmonte, como mínimo, tiene que llegar hasta este sector, hasta este nivel, que va a ser nuestra subrasante del terraplén. Si la resistencia estructural o la capacidad estructural, donde va a apoyar todo nuestro paquete estructural, que es todo esto, es suficiente, no se tiene que hacer nada ahí. Ahora, si este terreno hubiese estado, o era una turba o materia orgánica, por ejemplo, se tiene que hacer un cajón, que muchos capaz que lo vieron cuando, si alguno está trabajando en la parte vial, en la construcción de caminos o renovación de autopistas, o haces una calle pavimentada en una calle de tierra, se hace un cajón, se baja el nivel, se coloca tierra apta o de buenas características geotécnicas, se rellena con esa tierra, se compacta, se obtiene la nueva subrasante y a partir de ahí se hace el paquete estructural. Bien. Entonces, Perdón, terminando con el tema de la subrasante y rasante, es una cuestión semántica y conceptual muchas veces, porque si el camino que hacemos hubiera quedado en el terraplén, y digamos, hacemos un sellado del terraplén y lo dejamos ahí, y ahí circulamos, esa va a ser nuestra rasante. O sea, es conceptual, la rasante es donde termina nuestra obra. ¿Sí? Obviamente va a ser una rasante, porque va a ser operativamente una rasante, hasta que nosotros le coloquemos, digamos, lo que queramos, otro paquete estructural, o lo que fuera, si no hace falta no, y ese en el momento de, digamos, vamos a esa etapa, ahí va a ser nuestra subrasante de ese paquete. O sea, más que nada para que sea una cuestión conceptual y que no se olvide que es eso, la subrasante y la rasante. O sea, siempre se busca el terminar en la rasante y de lo que partimos es la subrasante. Y obviamente, de vuelta, acá en estos ejemplos, lo que se está viendo es que el paquete estructural es para un camino. Pero esto no quita que se pueda utilizar para un ferrocarril, por ejemplo, colocándose balasto, durmientes, rieles, entre otros, con lo cual las obras de suelo que vamos a ver en el TP1 pueden aplicarse tanto para ferrocarriles como terraplenes, lo mismo como caminos pavimentados, tránsito vehicular. Entonces, dicho esto, ¿en qué consisten los desmontes y excavaciones? Es en la extracción de suelo o remoción de suelo para construcción del camino, obteniendo cuál es la sección transversal, por eso es que se hacían las alineaciones transversales, y los niveles o cotas indicados en los proyectos, con la salvedad que les dije recién. Si nosotros tenemos la cota de rasante, tenemos que restarle o sumarle a la excavación el paquete estructural. La excavación, en ese sentido, debe llegar como mínimo hasta el nivel de la subrasante, que es la superficie en la cual se va a materializar el paquete estructural del camino o vía férrea. A ver si acá está. Bien. Entonces, cuando hacemos un desmonte, lo que nosotros vamos a llegar a esta superficie va a ser nuestra subrasante. Y de vuelta a lo que les decía recién, si el suelo que tenemos en ese sector es de mala aptitud geotécnica, va a ser necesario mejorar esa superficie. No obstante a ello, esto es lo que se va a denominar como base de asiento, que si es de buena aptitud geotécnica no se modifica,
Si es de mala, se tiene que hacer algún trabajo o cambiar. Perdón, Sí, la aptitud geotécnica incluye no solo las características propias de ese suelo, sino en la forma en que se encuentra, porque puede ser el mejor suelo del mundo, pero está empantanado, nada, con mucha agua, como decía hoy Leonel, que el agua es lo mejor en su justa medida, pero si nos pasamos es de lo peor, más para los caminos, que después vamos a ver que el agua es mala de arriba y mala de abajo cuando tenemos una obra constituida. Entonces, en este caso, tendremos que hacer esa base de asientos, si dentro de las características geotécnicas, que es una de las características geotécnicas, está la excesiva humedad del suelo, ¿no? Entonces vamos a tener que reemplazarla o hacerle algún trabajo en ese sentido. ¿Listo? de vuelta. Ahora después vamos a ver igual las fallas. Nosotros en el trabajo práctico vamos a verificar la estabilidad del talud del terraplén o en este caso, por ejemplo, de este desmonte. Bien, de este talud. Ahora, otros de los parámetros que se tienen que analizar es cuál es la resistencia estructural o la capacidad estructural, la capacidad portante del suelo que va a recibir el terraplén para que no se produzca un asentamiento, consolidación. Y otro de los parámetros es que no se produzca un deslizamiento, que el talud del terraplén sea resistente, pero lo que no es resistente es la base. Y se produce un deslizamiento o corte del suelo por la base. Bueno, entonces, en el caso de los desmontes, llegamos hasta la subrasante, tenemos la base de asiento, que es donde va a apoyar nuestro paquete estructural, y finalmente nuestro paquete estructural. Y la cota superior es la rasante. Entonces, estos suelos que estamos excavando, si son de buena aptitud geotécnica, estos suelos, los productos de la excavación, que sean aptos, buena aptitud geotécnica, se pueden utilizar en otras partes del camino que requieran ejecutar terraplenes o rellenos. Recuerden lo mismo que vieron el año pasado en Vías 1. El movimiento de suelo que hicieron, que hacían la compensación longitudinal, primero compensaban transversalmente y después longitudinalmente, ese movimiento de suelo era suponiendo que lo que yo excavaba en un lugar era suelo apto. En caso de que no sea suelo apto, lo tengo que llevar hasta un punto de disposición final y traer desde un préstamo o una cantera suelos aptos que me permitan construir, en este caso, por ejemplo, la base de asiento, si era una turba o materia orgánica, o caso contrario, el terraplén. Entonces, en el caso de terraplenes y rellenos hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Rellenos se realizan cuando es necesario mejorar la calidad del suelo, reemplazando suelo malo que encuentro en el lugar por suelo bueno, pero sin elevar bajo ningún punto de vista el nivel del suelo original respecto del terreno natural. La diferencia con terraplenes es que es exactamente lo mismo. Se realiza cuando se quiere elevar la cota del terreno o la cota de proyecto respecto del terreno natural, pero mejorando la calidad del suelo del mismo. Estos, o ambos, mejor dicho, rellenos y terraplenes, se hacen con suelos aptos y apropiados que pueden provenir de lugares que hice desmontes, préstamos cercanos a la carretera o a la vía férrea, que después pueden terminar constituyendo una canalización longitudinal, o yacimientos que ya se encuentran más lejos. Y en todos los momentos se deben realizar ensayos para evaluar aptitud geotécnica, es decir, como material de construcción. ¿Cuáles son los ensayos? Lo vamos a ver. Sí. No, ¿qué otra diferencia, digamos, entre rellenos y terraplenes? Porque relleno comúnmente es esto que vemos acá, que tenemos que cambiar el suelo para poner un suelo de mejores características resistentes. Pero muchas veces es solamente por relleno, por una cuestión geométrica, pero, a ver, la otra diferencia es que el terraplén no va a estar contenido, sino que siempre vamos a elevar y vamos a generar taludes, porque no está contenido, y el relleno es rellenar un hueco, como rellenamos un hueco, y siempre va a estar contenido. Por eso la diferencia también en ese sentido en su construcción.
O sea, muchas veces podamos llenar, digamos, ir a otros niveles emparejando el terreno natural en ese sentido, si hay no sé, un badén o algo por el estilo, y también rellenamos, pero siempre va a estar contenido y nos generamos un terraplén. En ese sentido también. Otra cosa que me olvidé de decirles es lo siguiente. Supónganse que ese es nuestro nivel de terreno natural, cómo va variando, y nosotros vamos a hacer una ruta con esta pendiente. Acá tenemos desmonte, acá tenemos terraplenes, por ejemplo. O al revés, que sea en horizontal, mejor. El suelo, cuando nosotros obtenemos el perfil estratigráfico, puede ser que acá esté compuesto por arenas, acá arcillas, esta parte de acá puede tener arena esto, arcilla así. Es decir, que el suelo va a tender a ser heterogéneo en distintos puntos o distintas secciones de camino. Lo que nosotros tenemos que buscar en los terraplenes o desmontes es, primero, que verifique la capacidad estructural, pero que dentro de todo sea la construcción en sí del terraplén lo más homogénea posible. Es decir, ahora les muestro la siguiente, y lo mismo vale para el desmonte. Acá tenemos el caso de un terraplén. Cuando nosotros vamos construyendo el terraplén, o lo que acá ven como núcleo, tenemos que lograr que toda la capa que hagamos sea homogénea. No puede pasar que este sector de acá nos quede con una resistencia, este sector de acá nos quede con otra resistencia. Por eso se van construyendo con capas longitudinales, como vamos a ver más adelante. Entonces vean de vuelta la diferencia entre el caso anterior y este. Tenemos nuestro terreno natural, la base de asiento, que va a ser la superficie, o mejor dicho, la capa de suelo donde va a apoyar nuestro terraplén. En el caso anterior, en el caso del desmonte, era donde apoyaba el paquete estructural. La subrasante, a diferencia del anterior, o sea, vamos a tener distintas subrasantes. Esta va a ser la subrasante inicial, pero cuando hagamos todo nuestro terraplén vamos a obtener nuestra subrasante de proyecto, que es la que va a tener que tener la resistencia adecuada, para después seguir haciendo. Algunos autores la llaman esplanada, y obviamente ese plano conforma la coronación del terraplén. Nuestro paquete estructural que apoya sobre la subrasante, ese va a tener subrasantes intermedias, de bases, subbases y la rasante final del pavimento. Y en el medio podemos ver que este núcleo, vamos a tener el núcleo del terraplén y el talud. Bien, este terraplén o el talud puede fallar de esta forma, generando un deslizamiento de tierra. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, sigo. Entonces, ¿cómo obtenemos que el terraplén sea lo más homogéneo posible? Bueno, los terraplenes se van a ejecutar en capas sucesivas o tongadas de suelo, que de vuelta es suelo apropiado, apto y apropiado, según ensayos geotécnicos que se realizan. Se van a ejecutar en capas sucesivas que van a abarcar todo el ancho de la obra básica. Entonces, y la longitud, y una determinada longitud adecuada. Si tenemos suelos finos o cohesivos que son poco compactables, lo que conviene es que esa capa de espesor suelto, recomendación, no supere los 20 centímetros, mientras que si son suelos granulares o más compactables, o muy compactables, mejor dicho, la capa de espesor suelto puede llegar hasta los 30 centímetros. ¿Y eso por qué se imaginan que qué es lo que nos define geotécnicamente que un suelo sea compactable, o muy poco compactable, o muy compactable? La diferencia principal la diferencia principal de uno y otro es justamente si es un suelo fino, el agua retenida. Nosotros cuando compactamos, ¿qué es lo que hacemos? Expulsamos los espacios vacíos. ¿Cómo? Para juntarlos. No, que expulsamos el agua por compresión para que juntar los granos y que se vayan acomodando, digamos. Exactamente. Lo que hacemos es eso. Entonces, mientras más fino sea el suelo, más cohesivo, ese proceso va a demorar más.
Y además vamos a ver que la compactación se usa en distintos equipos, que en los suelos finos conviene compactar todo de una, es decir, empezar de abajo para arriba en simultáneo como lateralmente. Ahora lo vamos a ver después. Y los suelos sueltos pueden compactarse de arriba hacia abajo. De vuelta tenemos nuestra base de asiento y a medida que vamos elevando la altura, tenemos nuestra capa 1 del espesor que corresponda según el tipo de suelo con que lo estemos construyendo en nuestro terraplén. Se hace esta capa, se compacta, se pasa a la capa 2, se hace de vuelta con todos los procesos y metodología constructiva que vamos a ver, la capa 3 y así sucesivamente hasta la capa de coronamiento, obteniendo nuestra subrasante. Bien. Ahora, cada una de estas capas que vamos a ir construyendo, podemos hacerlo todo del mismo tipo de suelo o lo ideal es todo con el mismo tipo de suelo. Pero ustedes habrán escuchado alguna vez lo que es el grado de compactación de un terraplén, como así también hay pliegos que nos exigen distintos valores mínimos de grados de compactación, como así también densidad máxima del suelo. Todo eso está relacionado con las exigencias. ¿Qué pasa? A medida que vamos obteniendo la altura, vamos aumentando la altura, que disminuye nuestra sección del terraplén, es decir, este plano, por ejemplo, el esfuerzo de las cargas de los autos o de los vehículos que circulan por arriba va a estar más concentrado, con lo cual la presión o el esfuerzo en sí aumenta ante la misma carga. Bien, entonces va a requerir que cada una de estas capas, a medida que vamos en aumento de altura, requieran un mayor esfuerzo de compactación u otro tipo de suelo en el peor de los casos. Otra cosa importante que suele pasar es, supongamos que acá arriba tenemos nuestro paquete estructural. Esto es lo que corresponde al camino. Bien. Y acá tenemos las banquinas a los costados. Si es un terraplén original, mejor dicho, un terraplén que ya estuvo construido solo para el camino, en ese caso sí se tiene que extender y se tienen que tomar muchos recaudos para reconstruir el terraplén a los costados y compactar estos pedacitos de capa en cada sector. Ahora, si es un proyecto desde cero que incluye banquinas, el camino, se debe compactar, o sea, tirar toda la capa, incluidas las banquinas, o la proyección de la banquina. Bueno, ahí arriba teníamos nuestro paquete estructural. Entonces, volviendo a lo que dijimos, para poder hacer todas estas obras básicas de movimiento del suelo, terraplenes y desmontes, tendríamos que conocer cuál es el perfil longitudinal y transversal del camino, como así también la estratigrafía del mismo. Entonces, lo primero que se hace es, esto más o menos lo estuve comentando, replanteo de la traza y perfiles transversales, y ensayos de caracterización del suelo. Ahora, esto es una técnica, puede variar según los equipos que se dispongan ahora. Nosotros tenemos medido los perfiles. Cuando nosotros vamos a hacer el terraplén, lo primero que tenemos que hacer es decir cuál es la base de nuestro terraplén. ¿Bien? O sea, vamos a borrar esto y vamos a limpiarlo un cachito. Esta es nuestra sección del terraplén para la progresiva 100. ¿Bien? Por esta diferencia de altura entre rasante y terreno natural, tenemos que esta va a ser nuestra base de terraplén y vamos a tener que estaquear o tomar la medida en el terreno de dónde va a terminar nuestro terraplén. Eso es lo que quiere decir ahí. Puede pasar que después el próximo terraplén que se haga tiene esta diferencia de nivel respecto del terreno natural. Entonces lo que vamos a tener que hacer es estaquear esta superficie de apoyo. Lo que está hablando en la siguiente diapositiva es marcar cuáles son las bases del terraplén o los pies del talud cada 25 metros para poderlo replantear y saber cuál es el lugar que se tiene que rellenar. Esto cada 25 metros en longitudinal se marcan cuáles son los pies del talud del terraplén y en el caso de los desmontes, los bordes superiores para poder empezar a excavar, conformando el talud.
Y realizar ensayo de caracterización de suelos. Bien, van a hacer clasificación del suelo según ASTO, SACS, textura. Bien, recuerden que el de textura relacionaba arcillas, arenas y limos. Bien. Contenido de la materia orgánica, no son buenos los suelos con mucha materia orgánica, y algo bueno que tiene la materia orgánica es que se puede vender. La tierra fértil generalmente es más cara que la tierra que se puede usar para la construcción de un terraplén. Hay que tener cuidado con los suelos que tengan mucha potencialidad o expansión comercial. ¿Por qué? Porque pueden absorber agua con el tiempo y se expanden y varían su volumen. Este es muy importante, que lo vamos a ver más adelante, la capacidad portante del suelo, que la podemos determinar mediante ensayo placa. Vamos a ver que está más relacionado con los pavimentos rígidos, y ensayo CBR para pavimentos flexibles, que es el ensayo California, el CBR. Estos dos ensayos lo que nos va a permitir, a grandes rasgos, es determinar cuál es la deformación o cuál es la presión unitaria que me genera una determinada deformación o penetración en el suelo. Cuánto se puede hundir y si lo resiste o no. El ensayo Proctor, que todos lo saben, lo que nos permite determinar es cuál es la densidad máxima seca que se obtiene para un suelo con la humedad óptima correspondiente. No es lo mismo compactar un suelo al 1% de humedad que sin humedad, que con humedad en exceso. En un determinado momento se obtiene la humedad óptima con la densidad máxima seca con la humedad óptima. Bueno, y ensayo de corte directo o cámara triaxial, que ya lo vieron en geotécnica. Todo esto para determinar cuál es la aptitud geotécnica del suelo. Una cosita nada más, que estos son los suelos, obviamente, con que contamos en la traza o en la subrasante que tenemos. Y, digamos, la misma caracterización vamos a hacer en los suelos que vamos a usar como aporte para construir el terraplén. En general, los suelos nos van a dividir de suelos granulares a suelos cohesivos o finos, suelos y materia orgánica. Digamos, como dijo Leonel, la materia orgánica lo único que sirve es para tratar de sacarla de ahí, venderla si queremos, o bien revestir luego para mantener nuestra superficie del talud para que no se erosione. Son cuestiones que están, a ver, fuera del concepto del terraplén, pero que nos sirve. Y una cosita que quería decir, más que nada, es que obviamente los mejores suelos, y según la clasificación ASTOS, son los ASTOS, la clasificación que después, vamos a ver si las vemos, las mandamos todos, es lo que va desde la 1 hasta el 7, y A8 es los orgánicos. Digamos, el A2, A3 son los mejores para una buena subrasante, o una buena base, si queremos llamarla así, o sea, una buena obra de suelo. Va a depender siempre de la conjunción con otro tipo de suelo, porque después vamos a ver en la estabilización de estos suelos que hay que tener una matriz que tenga la mixtura necesaria para ocupar los huecos famosos que no nos dé la incertidumbre de tener aire en nuestra matriz de suelo, pero eso lo vamos a ver después. Y digamos, y los peores son los A6, A7, que son los más arcillosos. A lo que voy con todo esto. Nosotros, en general, cuando tenemos acá para construir un suelo, tenemos la famosa, no sé si los que están en toda esta cuestión de obra, la famosa tosca. La tosca que decimos comercialmente es un suelo A4, A5, que tiene bastante contenido de suelo cohesivo, que es el suelo con expansión potencial, digamos, porque tienen suelos arcillosos metidos en el medio. O sea, por eso después vamos a ver cómo se compactan y todo, como decía Leonel, que se compactan de abajo hacia arriba, con la famosa pata de cabra y todo eso, que no es la tosca, digamos, de los libros, que a lo mejor que esa es la calcárea, que es excelente. Entonces, vamos a tener que, digamos, jugar o luchar con ese tipo de suelo para hacer los terraplenes nosotros, que es un suelo, digamos, que
lo vamos a compactar y más que compactar quizás lo vamos a amasar. Pero nada, para tener una idea que lo mejor, decíamos, es que no tengan expansión potencial, pero bueno, lo que tenemos, a ver, lo que tenemos, estoy hablando acá en nuestra zona. Quizás vamos a otros lugares y es distinto, digamos, la disponibilidad del tipo de suelo. Pero nada, era como para ponerlos en situación y el lugar de lo que tenemos acá, y que la tosca no es la tosca de los libros, sino que la tosca que vemos a diario y es un suelo limo arcilloso. Listo. Dale, genial. Bueno, entonces, ya dimos una introducción a qué es terraplenes, desmontes, cuáles son los ensayos y características que se tienen que hacer, tareas previas, entre otras, cómo se distribuyen, o que a medida que vamos aumentando en altura, mayor es la exigencia de esfuerzos que van a recibir, o mayor va a ser, por ejemplo, el CBR que se requiera. Ahora, ¿cómo vamos a construir nuestra obra básica? ¿O cómo se puede construir nuestra obra básica? Una vez que ya se destacaron los pies de los taludes o los bordes superiores de los desmontes, hay una serie de trabajos que se tendrían que hacer ideales, que son, por ejemplo, para ejecutar terraplenes, en el caso de los desmontes, pueden evitarse una serie de pasos. Fuimos a los terraplenes, que son los que más trabajos pueden llevar. En primer lugar, tenemos que preparar el terreno. Con preparación del terreno, lo que abarca es, vieron que en las diapositivas anteriores les mostramos lo que era la capa de asiento o la base de asiento. Es justamente acondicionar ese terreno, si es de mala aptitud, nivelarlo, bien, para que pueda recibir el terraplén y reciba bien las cargas del mismo. Una vez que se preparó el terreno, se pasa a, si tenemos suelos buenos cercanos, se toman de los costados o de un desmonte que se hizo antes, si no, se tienen que transportar desde algún determinado lugar, yacimiento, préstamo, etcétera, y descargar los suelos en la posición final. Hay una serie de consideraciones que se tienen que considerar. Una vez que ya descargamos y formamos los montículos con los suelos acopiados, tenemos que hacer la distribución del mismo en esas capas homogéneas. Después, bueno, mezclar in situ el suelo de manera tal de obtener la mayor homogeneidad posible. Control de humedad. ¿Por qué? Recuerden que según el ensayo Proctor vamos a determinar cuál es la humedad óptima y cuál es la humedad óptima para compactarlo. Puede pasar que justo el día anterior haya llovido o hubo una precipitación de gran cantidad, razón por la cual tenga exceso de humedad. Bueno, podemos desecarlo, como dice ahí, es decir, airearlo o quitarle la humedad que tiene el exceso para compactar si estamos apurados con los tiempos. O en el caso que haya sequía, bueno, humectarlo para alcanzar la humedad óptima. Una vez que se alcanzó la humedad óptima, compactación, un perfilado final, un sellado de la superficie, controlar la calidad y se vuelve a repetir. Algo como le iba a decir. Supongamos que partimos del terreno natural, primero lo que vamos a hacer es la preparación del terreno. Bien. Luego todo esto corresponde a una de las capas, a cada una de las capas que se va haciendo. Por eso una de las diapositivas anteriores decía que conviene hacerlo en capas de todo el ancho que corresponda, de 20 o 30 centímetros, si es un suelo fino o es un suelo granular, y de una determinada longitud. Entonces, generalmente conviene hacer en un mismo día una capa larga, 1 kilómetro, al día siguiente se procede a la otra. Pero todo esto es para la primera capa. Una vez que llegamos acá, esto es lo ideal, de vuelta, se vuelve a transportar y descargar los suelos para la segunda capa. Y así sucesivamente. Habría una pseudo preparación del terreno también, las otras capas, porque, a ver, uno tiene que sellar la superficie cuando termina la obra, cuando termina el terraplén, pero quizás diariamente y a terminar de jornada, como para que si yo
controlé, hice un buen control de humedad y lo tengo perfectamente compactado a esa humedad, si yo la dejo abierta es que los poros de mi tongada de suelo y todo están permeables a que entre agua, me va a cambiar, digamos, va a ingresar agua y bueno, y ahí me va a cambiar la propia densidad del suelo. Entonces, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es sellar esa superficie, vengo al otro día, o sea, quizás no es en todas las capas, porque a ver, voy haciendo, si tengo que sellar la superficie porque me tengo que ir a otro lado o terminó la jornada y todo, sí, después tendré que escarificarla o discarla o abrirla para transportar y continuar con la siguiente tongada. Esa preparación sí la tengo que hacer cada vez que sello el suelo. O sea, cada vez que cierro los poros, tengo que abrirlos de vuelta para hacer la continuidad, para que no sean, digamos, esas tongadas se estén vinculadas una a la otra y no sean independientes en ese sentido. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando transportás y descargas los suelos, supongamos que lo haces hoy y lo vas a compactar mañana en la capa siguiente, vamos a ver que conviene dejar en montículos separados por si llega a haber alguna precipitación que no se acumule y no tenga forma de desagotar, y sí o sí, por más que tenga sellada la superficie, penetre en el suelo y todo el control de calidad que hice antes para verificar cuál era la resistencia, el grado de compactación, la densidad de esa capa, se pierde. Bien. Pero el sellado de superficie, como dijo Néstor, puede que esté o no, dependiendo de con qué rapidez se vayan haciendo una capa arriba de la otra. Bien. Pero del transporte y descarga del suelo hasta perfilada final y controles de calidad, eso sí es recomendable por cada una de las capas. Después vamos a ver un video. Ahí está. Entonces, empezamos con preparación del terreno. No sé por qué acá me quedó esto marcado. Preparación del terreno. Suponiendo que partimos del terreno natural. ¿En qué consiste lo mismo? Es antes de iniciar la construcción de la obra básica, movimiento de suelo, se tienen que hacer tareas preliminares para nivelar, acondicionar y mejorar la calidad del terreno. Si yo tengo el terreno y es de buena calidad, bueno, no se mejorará, pero mínimamente tengo que acondicionar y nivelar la misma. ¿Qué tareas incluyen estas tareas preliminares? Tenemos tareas de limpieza del terreno, si es un terreno con mucha vegetación. Entre otras, lo que se tiene que hacer es un desbosque, destroce, quitar malezas. Puede pasar que tengamos algún pavimento antiguo, veredas o alguna construcción vieja que se tiene que quitar. Todo ello para poder lograr una base de asiento o una capa de asiento óptima, de las mejores características posibles. Y justamente, una vez que se hicieron las tareas de limpieza, procede a la construcción y acondicionamiento de la base de asiento. Estos son equipos muy utilizados en la agricultura, son discos de arados, casi todas las máquinas viales vamos a ver que son un tractor, si bien las tuvieron que haber visto en organización y conducción de obras, son un tractor que llevan a un equipo. Este equipo son discos de arados que nos van a permitir mezclar el suelo o escarificar el suelo, generar estos surcos que tienen y un buen mezclado, por ejemplo. Bien. Entonces, dentro de las tareas de vuelta tenemos tareas de limpieza y construcción y acondicionamiento de la base de asiento. Dentro de las tareas de limpieza es dentro de la zona de camino que vamos a expropiar o que se va a construir el camino, se tienen que hacer tareas de limpieza para que el terreno quede libre de toda vegetación o interferencia y sea apto para ejecutar la construcción de la carretera. Lo mismo que les decía recién. Algunas de las tareas de limpieza: desbosque, destronque y desarbustificación, desmalezamiento y limpieza del terreno, demolición de construcciones existentes, pavimentos, conductos, entre otros, y eliminación del agua del fondo de la excavación, si existiese. Y una vez hecho todo esto, nivelar el terreno limpio. Esto también aplica para cualquier construcción que se vaya a hacer, ¿no? Viviendas, entre otras cosas. Una vez que se hicieron
las tareas de limpieza, o mejor dicho, para poder realizar esas tareas o determinar cuál es el grado de las tareas, se tienen que hacer una serie de análisis previos, ¿bien? Principalmente puede ser un relevamiento visual del terreno de la zona del camino, que se releve cuál es magnitud de la cubierta vegetal, si son árboles añosos, puede ser que tenga una profundidad de las raíces muy grande, que haya zona de materia orgánica muy profunda, con lo cual se tenga que excavar mucho en esos sectores puntuales para poder quitarlo. Existencia de construcciones, conductos, pavimentos, basurales, zonas anegadas, entre otros. Tengan en cuenta que eso debe relevar la magnitud de la cubierta vegetal, puede requerir en algunos casos, bueno, si sí o sí no hay forma, se tendrá que cortar, y si no, la otra es que se tomen, como vamos a ver en impacto ambiental, medidas de mitigación. Por ejemplo, se tiene que cortar un árbol de 100 años de antigüedad, se tiene que tomar como medida de mitigación colocar árboles a los costados del futuro camino, o mismo, por ejemplo, como pasó en la autovía 2, en su momento cuando llegaba hasta la Rotonda Gutiérrez, la autopista, y después se continuó hasta el Pato, había una serie de palmeras o árboles, no me acuerdo qué eran, de los dos, cerca de la zona de Pereira o por Ingeniero Alan, que se tuvieron que correr hacia los costados de las rutas, pero los grupos ambientalistas prohibieron que se corten y no se trasplanten. Entonces se tuvieron que trasladar al costado de la ruta para hacer la autovía tipo autopista. Entonces, como recaudos que se tienen que considerar es controlar la correcta ejecución de las tareas de limpieza y lo que les decía recién, proteger árboles y construcciones, ejemplos conductos que no van a ser removidos. Puede ser un conducto pluvial, un conducto cloacal principal, entre otras cosas. Bien, ¿cuál es el equipo que se utiliza para este tipo de tareas? Por ejemplo, para el desbosque o destroce, bulldozers o topadora, dependiendo de cuáles son su definición. Consisten en una cuchilla fija en la parte frontal que tiene un determinado movimiento. Así, sobre un eje acá, se puede mover de un lado a otro, y asimismo se puede levantar todo el conjunto. Y estos bulldozers también vamos a ver que se puede llegar a utilizar para lo que es la distribución del suelo, con este movimiento que tiene en ese pivot de ahí, o en el movimiento vertical y horizontal. De hecho, esta foto, si lo ven, en realidad lo que está haciendo el equipo no es remover tierra o remover árboles, raíces, lo que fuese, sino que está empujando suelo para distribuirlo en la capa homogénea. Vamos a ver que en lo que es la distribución del suelo, esa cuchilla conviene que esté orientada hacia abajo y no hacia arriba, de manera de que quede bien nivelada y que el suelo quede con los menores poros posibles y que las partículas se puedan reacomodar. Bueno, como ven en las fotos, estos equipos pueden ser sobre orugas o sobre ruedas, según lo que se pueda conseguir. Bien. Ya vimos las tareas previas de limpieza. Una vez que se hizo eso, que se obtuvo la nivelación final del terreno, hay que justamente construir y acondicionar la base de asiento. Todo esto es preparación del terreno para la primera capa de nuestro terraplén. La base de asiento es la capa del suelo donde va a apoyar el terraplén, o en caso del desmonte, que fue lo que les mostraba antes en las primeras diapositivas, apoya el paquete estructural. Perdón. Bueno, o sea que en este caso la cota superior de la capa de asiento coincide con la subrasante del paquete estructural. Acá de vuelta tienen las imágenes anteriores. En estos casos, esto es la base de asiento. Y vean la diferencia de subrasantes entre una y otra. De vuelta, puede ser que el terreno originalmente tenga buenas aptitudes y no sea ni siquiera acondicionar la base de asiento o mejor cambiar el suelo. Pero dado que constituye esta base de asiento donde va a apoyar terraplén o paquete estructural en desmonte, tiene que cumplir una serie de exigencias. ¿Bien? ¿Cómo se ejecuta la base de asiento? Una vez que se realizaron las tareas de limpieza,
se tiene que nivelar, acondicionar y mejorar la calidad de la base de asiento. Puede que no se tenga que mejorar, pero sí o sí nivelar. Entonces se realizan las siguientes operaciones para obtener la superficie homogénea y uniforme. Por cada capa se tiene que obtener una superficie de estas características, homogéneas y uniformes. En primer lugar, ya se hizo las tareas de limpieza previas. Lo que se hace es escarificar la superficie, con el objetivo que decía Néstor, que se puedan mezclar los suelos y no que cada una de las capas que vamos a construir sean una independiente de la otra y se puedan producir movimientos horizontales, por ejemplo. Es como para generar una unión entre cada una de las capas. Esta escarificación se puede hacer mediante, como ven en la foto, un tractor que lleva arrastrando una serie de discos de arados y lo que haciendo es cortando el terreno. Bien. Para hacerlo lo más uniforme posible. Esta base de asiento conviene que sea de 30 centímetros, los últimos 30 centímetros debajo de nuestro nivel de subrasante en terraplenes o en desmontes. Esto es en el caso de un suelo que justamente pueda recibir discos de arados, ¿bien? Que el disco de arado corte el suelo y permita esas ranuras en el mismo y generar la adherencia o hacerlo uniforme. Puede pasar que sea un suelo rocoso y se tenga que usar un escarificador. Un escarificador es parecido a esto, pero la diferencia, creo que acá en esta foto se ve. A ver si... La de la bulldozer estaba la foto. En el bulldozer está. Y si no acá, la motoniveladora puede tener en la parte de atrás como como un diente. A ver si se ve en el bulldozer. Acá, este diente de acá. ¿Ven que tienen como un diente? Como una uña que hace así. Bueno, ese es el escarificador y sirve para suelos rocosos y generar exactamente lo mismo. Obviamente es arrastrado y penetrado en la tierra. Si no, también hay zanjeadoras, entre otras. Pero una vez que se hizo lo que estábamos viendo recién, escarificar la superficie o escarificar la capa de la base de asiento, los últimos 30 centímetros, los mismos procesos de siempre. Compactar esa capa, mejorando la calidad del suelo. Esto si el suelo era bueno, con una determinada energía de compactación a la humedad óptima. Vean, de vuelta acá tenemos nuestro equipo regador. Se tuvieron que hacer previamente controles de humedad. En este caso, el compactador que se está utilizando es un rodillo pata de cabras con las protuberancias, por lo cual podemos decir que ese suelo es cohesivo. Se trataría de una arcilla. O se está haciendo un proceso de sellado, no, el sellado con rodillo neumático. Bien. ¿Qué más les iba a decir antes de seguir con esto? Bien. No estaba pensando. Bueno, y en el caso de suelo fino sería con un rodillo liso. Por ejemplo, una aplanadora con vibrador o sin vibrador. Y volviendo a lo que les había dicho antes, recuerden que las capas inferiores tienen menos esfuerzos que las capas superiores. Entonces, según Dirección Nacional de Vialidad, esta densidad del suelo compactado debe ser un 5% mayor a la que tenía el suelo en condiciones naturales. Y se tienen que lograr valores de 90% de la densidad Proctor del suelo que se obtuvo por ensayo de laboratorio in situ. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. No. Y finalmente, como tercera etapa para determinar la base de asiento, es necesario realizar una nivelación, obteniéndose los perfiles transversales, o sea, ya se le va dando la forma del perfil transversal que va a tener nuestro camino, que se hace mediante una motoniveladora, que en esta parte intermedia cuenta con una cuchilla móvil, que de vuelta puede moverse en este sentido, con lo cual se pueden empujar los suelos hacia abajo. Bueno, se puede mover en eje X y Z, en todos los ejes. Bien. Y ahí está empujando los suelos. Vean que acá, por ejemplo, esta foto puede que no corresponda a una base de asiento, sino que una capa anterior que se está haciendo el perfilado final. Pero vean que se tiene un montículo de tierra acumulado, producto de la distribución de suelos. Motoniveladora. Ahí está el escarificador, se veía bien. Acá atrás, ¿no? Sí, estos dientes de acá.
¿Bien? Eso se puede escarificar con discos arados o con esos dientes según el tipo de suelo. Bien. Una vez hecha la preparación del terreno, se empieza con la primera capa de suelo, para lo cual se van a transportar los suelos y descargar los suelos. Bien. Profe, Sí, una consulta con la diapositiva anterior o dos anteriores. sí. Está. Una más, una más. Ahí, donde dice el 90% de la densidad Proctor del suelo, Sí. ¿sería del suelo que usado en la capa de asiento que va a ser? Claro, en la base, siempre estamos hablando acá de base de asiento. Y recordá que la base de asiento es esto. Esto de acá Sí, y esto de acá. Bien. sí, Pero sí, es compactar más de lo que está el suelo. Si es un suelo malo, se quita, se abre eso como un cajón, se abre, se dice. Y se pone suelo bueno, pero sí o sí la base de asiento que se construye tiene que cumplir con estas especificaciones según algunos pliegos de dirección nacional. Bien, que la densidad del suelo compactado sea un 5% mayor a la que tenía el suelo en condiciones naturales, como mínimo, y se logre un 90% de la densidad Proctor. Recordá que eso es lo que te va a terminar definiendo es el grado de compactación. Si vos haces la densidad real que obtuviste o medida in situ dividida la densidad del ensayo Proctor, te da el grado de compactación del suelo. O sea, un 90% de grado de compactación. Bien. Ok, profe, gracias. Bueno, transporte y descarga en los suelos. Se pueden transportar mediante estos equipos, camiones, volquetes, dumpers, que son camiones de gran tamaño, tracto vagón, mototrailla, y se lo vuelca. Y lo que les decía antes, cuando se descargan los suelos, si ya hicimos la base de asiento o estamos en una capa siguiente, lo ideal es dejarlo en montículos separados para que en caso de que haya alguna precipitación, el agua que cae acá no quede acumulado y empiece a penetrar en una capa que ya compactamos. Bien. Las mototraillas, vamos a ver una imagen más adelante, pero también permiten lo que es el escarificado del suelo o lo van distribuyendo el suelo en lugares puntuales. Una vez que se hizo la descarga y el transporte, se procede a la distribución. Se puede hacer mediante topadoras o motoniveladoras, que son los equipos que vimos recién, según el tipo de suelo que tengamos, si es suelo fino, o, cohesivo o suelo granular, en capas de 20 o 30 centímetros respectivamente de espesor de suelo suelto. Esto es discutible igual, espesor de suelo suelto, porque el equipo, generalmente la protuberancia de una pata de cabra son 30 centímetros, casi podría compactar más espesor de suelo suelto, un espesor de suelo suelto mayor. Pero algo importante, recuerden, cuando tenemos el espesor de suelo suelto, cuando se lo compacta, disminuye su altura. Bien. Y lo único que se hace es empujar el suelo. Esos montículos que dejamos antes, se los empuja mediante estos equipos. En este caso, una tupadora y en este caso, una motoniveladora, con la cuchilla móvil que tienen adelante. Pero hay que considerar esto que se ve en la siguiente imagen, que el empuje para lograr luego no tenemos que olvidar que vamos a compactar y además que se tiene que mantener el nivel o la alineación longitudinal. Bien, entonces, un empuje incorrecto o débil es con la cuchilla de la motoniveladora o del bulldozer apuntando justo perpendicular al suelo, sino que tiene que tener una cierta inclinación hacia el suelo para formar esto, primero, mantener el nivel, y esto lo que va a permitir es una mejor reacomodamiento natural de las partículas que va a ser más fácil después compactarlo. Perdón. Bien. Entonces es hacia abajo el empuje. Una vez hecho esto, que ya se distribuyó, se transportó, se descargaron los suelos y se distribuyeron, se tiene que proceder a un mezclado in situ del suelo que se está distribuyendo para la mayor homogeneización o lograr la mejor homogeneidad de la capa, que no sea heterogéneo el suelo, y luego
controlar la humedad para proceder a la compactación. Si el material no fuese uniforme, entonces se debe proceder a mezclarlo hasta obtener la debida uniformidad, y esto se puede hacer mediante discos de arados, que ya lo vimos antes, o mediante una motoniveladora, dependiendo de cómo se use esta cuchilla que se ve acá en la imagen. En esta etapa de la construcción se tiene que controlar, o hacer en algunos lugares puntuales, ensayos, controlándose que el tamaño máximo de los elementos o de granulometría que van a tener esa capa, la granulometría de esa capa, no supere las 2/3 partes del espesor de la capa, dado que si no puede generar problemas en la compactación o ocupar todo el espesor. Bien, entonces se debería eliminar, o ese es un control previo, un tamizado previo que se tendría que hacer a la distribución de los suelos, el transporte y la distribución de los suelos. Hecho este mezclado, porque además no tenemos que olvidarnos que estamos mezclando el suelo con suelo in situ. Hecho este mezclado, para homogeneizarlo tenemos que proceder a controlar la humedad. Pueden pasar dos cosas en este caso: que la humedad in situ del suelo sea diferente a la humedad óptima de compactación en exceso o en defecto. En el caso de que sea en defecto o falta de humedad, se lo puede humectar mediante camiones regadores. Pasa el camión regador, se controla la humedad in situ y, hecho eso, se procede a la compactación. En el caso de exceso de humedad, se tiene que proceder a desecarlos, bien. Puede ser mediante una escarificación y venteo, es decir, se vuelve a pasar discos de arados, por ejemplo, se dejan al aire libre que el viento sople y se los lleve. Eso en el caso de suelos granulares. Y en el caso de suelos cohesivos, por ejemplo, desparramando bolsas de cal o estabilización con cal, que vamos a ver en la clase que viene en estabilizados, que la cal tiene la función de secar, o sea, es ávida de agua, dependiendo de qué tipo de cal sea, en este caso cal aérea. Es ávida de agua, absorbe el agua del suelo para producirse la cal hidratada. Al absorberlo le está quitando el agua del suelo y lo seca. Bien. Y aparte de eso, la reacción misma en cadena lo que produce es exotérmica. Bien, libera calor y lo sigue secando. Y finalmente le da algo de resistencia al suelo. Obviamente es más costosa. Capaz que es mejor esperar a que se seque o que pasen unos días. Pero sí o sí, por lo menos escarificar y dejarlo al venteo se debería hacer. Bien. Bueno, finalmente la compactación depende del tipo de equipo, del tipo de suelo con el que se va a lograr, que se va a trabajar. Pero nosotros lo que tenemos que obtener es la compactación máxima, mejor dicho, la densidad máxima para la humedad óptima. Entonces, mediante diversos equipos se compacta el suelo suelto con su humedad óptima que se midió, con el objeto de densificarlo, es decir, lo que decíamos antes con pasos, eliminar los vacíos de aire del suelo y así aumentar su capacidad de soporte y estabilidad, por medio de la aplicación de una determinada energía de compactación. Los equipos modernos tienen, ¿cómo se llaman? Pueden generar mayores energías de compactación que anteriormente, con lo cual puede que el grado de compactación de más elevado. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la energía de compactación que vamos a aplicar depende de distintos factores. Otra cosa antes. En este caso tenemos un rodillo liso. Este tipo de rodillo se puede utilizar principalmente para suelos granulares. En este caso, un rodillo pata de cabra que se usa en suelos cohesivos porque penetra en toda la capa de los 20 centímetros de suelo que teníamos y compacta de abajo hacia arriba, o mejor dicho, si nosotros tenemos, por ejemplo, este suelo, que era constante, cuando penetra la protuberancia, lo que hace es una presión lateral hacia los costados. Entonces termina compactándose aparte de abajo hacia arriba y hacia los costados. En el caso de los rodillos lisos, compactan la capa de suelo, la compactan de arriba hacia abajo, por lo tanto, se utilizan más en suelos granulares. Bien. ¿Con qué objeto?
Sí, Pata de cabra hace un efecto de amasado, lo que decís vos, un efecto de amasado, como que amasa ese tipo de suelo que tiene una característica de masa. Entonces lo va amasando con esas protuberancias. ujú, sí. Sí, es como que tenés razón, es como que estás amasando una masa, literalmente. Pero bueno. Bien, entonces esta energía que tenemos que aplicar va a depender de cuál sea el espesor de la capa del suelo, la presión ejercida y el número de pasadas del equipo. O sea, la energía es directamente proporcional a la presión que ejerce el equipo, al número de pasadas o golpes, porque puede ser una plancha vibradora, pero es inversamente proporcional al espesor. A mayor espesor, mayor energía voy a requerir. Bien. Y no tenemos que olvidarnos que se está trabajando con suelos con agua interiormente a la humedad óptima. Si justamente queremos eliminar los vacíos de aire, se tiene que controlar o tener cuidado, o evitar, mejor dicho, la compactación, días fríos en que la temperatura ambiente esté cerca de los 2 grados, porque pueden producir que el agua se empiece a congelar y ese congelamiento haga que el volumen del agua se expanda, generando esfuerzos en el suelo que debiliten su capacidad estructural final, o la capacidad de soporte y estabilidad que se están buscando. Bien. Una cosita más para terminar eso, y después lo vamos a ver cuando vemos estabilizado, descompactación. Pero la diferencia entre la compactación de un suelo granular y un suelo fino cohesivo es lo que decíamos. El fino cohesivo es como una masa, es más pegajosa, digamos, que eso es lo malo, y entonces terminamos amasando. Pero del otro lado, imagínense que sea todo, vamos a los extremos, una masa pegajosa, un chicle, le dije de este lado, vamos al otro extremo, que serían piedra partida. Entonces, lo que tenemos que hacer es la compactación, como dice Leonel, de arriba hacia abajo, y necesitamos solamente peso para que el peso ese vaya acomodando, y el peso y pasadas, para que ese peso vaya acomodando las piedras en los lugares donde puedan colarse. Esto puede ser ya sea vibratorio o no. O sea, si son cuanto más piedra más grande, van a necesitar más vibración para acomodarla, esas piedras. Y si no, bueno, el propio peso y con la humedad necesaria de lubricación es lo que va a ir acomodando esas partículas sólidas en los lugares vacíos, como para darle más certidumbre a lo que nos queda después, que es la masa de suelo. O sea, para diferenciar en suelo cohesivo y suelo no cohesivo, o sea, granulares y finos limos arcillosos. Uno se amasa, porque aunque el otro le pongamos peso, o sea, el rodillo liso lo vamos a hacer en los suelos cohesivos para sellar nada más, porque si no, no compacta, nos quedamos, imagínense que estemos en una masa de pasta nuestra, o sea, hacemos arriba y como que queda arriba la compactación, no llega hasta el fondo porque, digamos, no hay esa puntualidad que nos da la protuberancia de la pata de cabra para hacer el amasado. O sea, no podemos meterle los dedos a la masa para amasarla. Estaríamos amasándola con la palma de la mano y no llegaríamos nunca. O sea, eso es lo que debemos ver. ¿Listo? No, además es como decía Néstor, o sea, el suelo cohesivo es tan fino que las partículas no se pueden reacomodar en los huecos que están dentro de partículas más gruesas. Por eso es que en suelos granulares, como tenés distintas granulometrías, justamente capaz que alguna tamaño número 4, otra tamaño número 1 pulgada, entre otros, las más chicas se van metiendo dentro de los grandes y ahí se van sacando los vacíos de aire. Bien. Bueno, rodillos pata de cabra, se usan en suelos finos cohesivos que requieren gran energía de compactación, y lo que decíamos recién, estas protuberancias que se ven acá en la imagen, se hincan en el terreno compactando el suelo desde abajo hacia arriba y hacia los costados. O sea, yo tengo el suelo, se mete algo y también hace presión hacia los laterales por las protuberancias que se van haciendo en distintos puntos. Bueno, los rodillos neumáticos múltiples, esto es más un trabajo para sellados,
en distintas superficies. Por lo general tienen la característica que tienen un número de ruedas para adelante y para atrás, cosa de que cuando pase el equipo abarque toda la superficie, es decir, lo que no pisa el tren delantero lo pisa el tren trasero. Se pueden utilizar en suelos granulares o finos, compactan de arriba hacia abajo y sellan la superficie. Compactan por presión estática vertical. Obviamente en este caso, la presión o la energía de compactación que va a generar este equipo va a depender de con qué presión se encuentran inflados los neumáticos, cuál es el talón, cuál es el ancho del neumático, entre otras cosas. Bien. Los rodillos lisos y los rodillos lisos vibratorios, aplanadora simple o vibratoria, puede ser de doble eje, bien, o eje frontal, en suelos granulares no cohesivos que son muy compresibles, compactan de arriba hacia abajo por presión estática vertical. En el caso de los rodillos vibratorios va a generar más energía en el mismo tipo de suelo y compacta por vibración, es decir, un impacto dinámico que aparte de generar una presión de abajo hacia arriba, le va dando golpes sucesivos para que se reacomode. Y finalmente un equipo que falta, que no está acá en esta diapositiva, es lo que es la chanchita, bien, que es una plancha, es un equipo chiquito, de 30 por 30, 40 por 40, que es una plancha metálica con un equipo neumático arriba que lo que hace es que compacta por rectángulos. Generalmente se utiliza mucho para banquinas, sectores puntuales, encuentros con caminos existentes, o por ejemplo para trabajos de bacheos, que son lugares muy complicados para pasar estos equipos. O también se tienen, por ejemplo, las minis aplanadoras, que son rodillos lisos de menor tamaño. Bueno, hecha la compactación, que esta es la discusión que siempre tenemos con Néstor, si primero es el perfilado o después es el sellado. Bien, se hace el perfilado final de la superficie mediante una de la capa que estamos construyendo, mediante tanto del talud como la explanada de esa capa de revuelta. Recuerden que nosotros tenemos todo este terraplén y recién lo que estamos haciendo es la primer capa. Bueno, con la motoniveladora se le da el perfil transversal que va a tener esta capa, en la explanada de esa capa, como así también se perfila el talud. Todo ello con alguna motoniveladora. Finalmente, de vuelta, dependiendo cuánto tiempo va a pasar desde que lo hicimos esta capa, a pasar a la capa siguiente, o cómo está el clima proyectado, entre otras cosas, se hace el sellado de la superficie mediante los rodillos que vimos antes de rodillos neumáticos múltiples. Perdón, Este sellado... sí. una cosita antes de pasar, que vos lo dijiste medianamente antes cuando hablaste de hacerlo toda la capa entera de la sección transversal. Sí, O sea, la compactación siempre es en una sección por demás de la que nos va a llegar el trapez. Después, lo que o bien con algún equipo, normalmente se hace con una retroexcavadora o algo, se perfila el talud, tanto de externo como interno, si hay externos, los dos son externos, no sé, según, o sea, el tema es ir haciendo la compactación que nos quede, pues digamos, a ver si lo puedo. No, te estoy dibujando, mirá. Lo que dice Néstor... O sea, que por demás, hacia los costados, tiene que ir la tongada, digamos, y después lo cortamos. O sea, para asegurarnos que nos queda compactado la totalidad de la parte del trapez. O sea, hacemos desprolijamente en los taludes el trapez. Y cuando estamos llegando al final, ahí le damos el corte total que nos aseguramos cuando cortamos, vemos que está compactada la sección, ¿no? Lo que dice Néstor es, bueno, lo de arriba es el perfil final, pero cuando se va a compactar que la capa sobresalga un poco más de la superficie de esa capa o la sección transversal que tiene esa capa para poderlo compactar. Claro, como que estas tongadas serían pisos de una torta, que dentro de esa sección que nos da esos pisos de la torta, nos quede la sección del terraplén. Entonces yo cuando corto,
digamos, lo que me sobra, estoy Bien. asegurando que lo compacté todo. Bueno, finalmente construida la capa y hecho el sellado de superficie, este sellado de superficie es solo para, mejor dicho, solo lo vamos a poder aplicar en suelos finos cohesivos, no en suelos granulares no cohesivos. A ver, déjame ver si tengo batería. No está bien. No, pará. Aguanta que se me desconectó. Ahí estoy. Bueno. Bueno, suelos finos cohesivos, no en suelos no cohesivos. Y acá les voy a pasar rápido controles de calidad, así descansamos un rato. Bueno, finalmente la capa, los controles de calidad. Una consulta. Sí, ¿El sellador solamente se usa un equipo, no se agrega algo arriba? no, es el equipo mismo que sellás los poros que puede tener. Después sí, le podés agregar alguna membrana, tierra húmeda, lo que sea. Claro. Ok, O sea, gracias. si vos querés terminarlo el camino, lo dejás ahí, generalmente se hace o bien o una lechada de cal o una capa fina de suelo cemento o algo distinto para asegurar ese sellado. Pero si después lo vas a continuar con un paquete estructural, no, es el sellado propio que haces entre capas, entre día y día, y nada, obviamente, si ese paquete estructural pasa el tiempo y no lo haces, vas a tener que mantener ese sellado en función de mantener la humedad y la conformación de ese terrapén que vos hiciste con los controles de calidad y con todo. Y bueno, nada, tenés que mantenerlo para que no le entre humedad. Pero en un principio no. La idea es que en esta obra de suelo no lleva ninguna estabilización con el agregado de otro elemento, de otro material. Dale, gracias. Bien, entonces, hecha la capa, idealmente para cada una de las capas realizadas, controlar cuál es la humedad final que tiene, su densidad máxima in situ, con la densidad máxima obtenida, comparar contra la densidad máxima del laboratorio, obteniendo el grado de compactación, controlar el espesor de la capa, si la nivelación, cota y enrase, tanto longitudinalmente como transversalmente, es adecuado, cuál es el valor soporte, CBR, bueno, y verificar las cotas de proyecto. Pero, antes de seguir, bueno, hay distintas formas, que no creo que lo vamos a ver la clase que viene, de medir la densidad y humedad in situ, cono de arena, algún densímetro nuclear, el volumómetro de agua, bien, entre otros. Salvo el densímetro nuclear, la gran mayoría son ensayos destructivos. Pero para determinar el espesor de capa se tiene que utilizar, sí o sí, tomar una muestra. Bien. El valor soporte, pueden utilizarse equipos para tomar cuánto vale hacer un ensayo placa en el mismo y tomar el valor soporte del mismo in situ. Simplemente lo que hace, que vamos a ver la semana que viene, es si este es mi nivel de terreno o la capa que construí, viene un equipo que coloca una placa sobre la misma, ejerce una carga, con lo cual acá vamos a tener una presión o fuerza por unidad de superficie, que es la de acá abajo, y se mide cuál es la penetración o la deformación que genera en el suelo. Eso es lo que lo termina determinando el valor soporte. Capaz que uno se acuerda de geotecnia haber visto el coeficiente de balasto, bien, que era la resistencia que tenía a ser penetrado por una carga unitaria, un valor unitario por una carga unitaria. Pero bueno, todo esto sería cómo se pueden construir los terraplenes, bien.
La Mostotraya, por ejemplo, es un equipo que les había mencionado antes, que lo que hace es el transporte, descarga, perdón, acá, hace el transporte, la descarga, distribución, mezclado in situ. Estas 3 operaciones, ese equipo lo hace todo junto. Bien. Bueno. Después creo que hay un video. Bueno, y previo a la ejecución de los terraplenes se deben analizar posibles problemas geotécnicos que pueden aparecer en los mismos. Deslizamiento de tierra, hundimiento. Ustedes saben cuando se construyó, esto lo decía Beto, el otro profesor que estaba antes, cuando se construyó el acceso a sudeste, la extensión o la autopista Buenos Aires-La Plata, Buenos Aires-La Plata, justo en la avenida, en la calle de Benedetti. ¿Cuánto es el terraplén que se hizo originalmente? Con el paso creo que fueron de 3 años, ¿no, Néstor? Era que pasaron en ese terraplén, me parece que sí. ¿Cuánto fue lo que se asentó en 3 años? O sea, el asentamiento y la consolidación es un problema. Y eso justamente puede ser por la base de asiento del terraplén. Bueno, se asentó casi 3 metros de altura, perdió, respecto de la cota original que se había hecho. Y si pasan por ese sector, que es justo donde se une el viaducto con la parte terraplenada, se ve a simple vista cómo hay un salto en el asfalto, cada tanto lo arreglan, con ese desnivel. Es justo antes de la bajada del kilómetro 9. Bien, paramos, ¿qué hora es? Paramos 15 minutos, ¿les parece? Nos queda ver problemas geotécnicos y el trabajo práctico. A ver, espera. Dale el recreo de 20 minutos, de siempre, si no. Bueno, dale. 20 minutos. Dale, de las 10 nos conectamos. Luego a las 10, Dale. Buenísimo. Bueno. Bueno.